Señor, en esta preciosa hora, Dios. Señor, que nos permite llegar aquí, Dios mío, Señor, a su casa para adorarle, bendecirle y glorificar, Dios mío, Señor, su nombre, Jesús. Permita, Dios, que podamos en esta tarde, Dios, recibir esta palabra con gozo y con alegría, Dios mío, Señor. Padre, oramos, Dios mío, Señor, por la hermana Elizabeth, Dios mío, Señor Castillo, Jesús, para que usted se glorifique de una manera muy especial, Dios mío, Señor, en su vida, Dios mío, Señor. Pedimos sanidad, Dios mío, Señor, para ese cuerpo, Dios. Señor, glorifíquese de una manera especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, le damos gracias. Ahora permita, Dios, Señor, que todos los que vamos a participar, Dios mío, Señor, de esta enseñanza, seamos edificados, Dios mío, Señor, por esta palabra, Jesús. Pedimos, Dios, por los jóvenes, Dios mío, que están allá en el otro edificio, sean edificados, Dios mío, Señor, por todo lo que ellos van a enseñar. En el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias. Padre, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Queremos darle la bienvenida al hermano José Miguel Pineda. ¿Está por aquí? Allá está. Creo que está la familia, así que le damos la bienvenida. Qué bueno que están aquí con nosotros en esta preciosa tarde. Gracias al Señor. Efesios capítulo 4, ¿lo tienen todos? Vamos ahí a estudiar en esta tarde algunos pasajes que nos pueden ayudar a nosotros a entender la posición suya y mía en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña y nos dice que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Realmente entendemos nosotros esa palabra, que somos un cuerpo en Cristo Jesús? Si nosotros entendemos esa palabra, entonces no va a haber divisiones entre nosotros, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Ya no somos muchos cuerpos, ya no somos, ¿verdad?, muchos pueblos, somos un pueblo en Cristo Jesús. Así que ahí quiero centrar en esta tarde esta enseñanza acerca de, ¿verdad?, lo que somos en Cristo Jesús. Somos un cuerpo en Él. Leemos la palabra del Señor del 1 al 6. Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Y de Efesios. Y miremos la condición en que el apóstol Pablo se encontraba. No era una condición favorable para él, pero Pablo tenía algo especial. Tenía un amor tan grande por las iglesias que no importaba la condición o donde él se encontrara, él siempre estaba al pendiente de la iglesia del Señor para escribirle cartas y para aconsejarlos y también para corregir aquellas cosas que estaban mal dentro de las iglesias. Y eso es lo que nos enseña Pablo a través de la palabra del Señor. Mire lo que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oiga bien esa palabra. Usted y yo tenemos que ser dignos de esa vocación con que usted y yo hemos sido llamados en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso de ser digno? Alguien que merece, ¿verdad?, aquello por lo cual ha sido puesto o ha sido llamado. El verso 2 dice: con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. ¿Entendemos eso? Que nosotros debemos de soportarlos los unos a los otros en el amor ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él los amó tanto a nosotros que realmente los ha soportado muchas cosas. Él los ha soportado tantas cosas a nosotros y muchas veces nosotros no queremos soportar nada, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar en eso. Verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vuelve aquí a mencionar, ¿verdad?, que el llamamiento de nosotros y la esperanza, ¿verdad?, es a través de la vocación, ¿verdad?, que usted y yo hemos recibido de parte del Señor. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Wow, eso quiere decir mucho. O sea, que Él está por encima de cualquier cosa, que no hay nada, ¿verdad?, que esté por encima de Él, sino que Él está encima de sobre todas las cosas. Para que nosotros podamos entender este pasaje y este estudio que yo quiero compartir con ustedes, es necesario que nosotros entendamos que mucho antes que Dios creara al primer hombre, o sea, Adán, ya sabía que los hombres se rebelarían en contra de él, pero Dios, ¿verdad?, tenía un plan, tenía un propósito para nosotros. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, no agarró de sorpresa a Dios, como los agarra, ¿verdad?, muchas veces las cosas a nosotros, que nosotros decimos, wow, yo esto no lo esperaba. Pero el Señor ya sabía todo lo que iba a acontecer, que el hombre le iba a desobedecer, que el hombre se iba a rebelar en contra de Dios, que el hombre, ¿verdad?, no iba a hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Así que Dios tenía un plan. Dios decidió llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán y unirlo en un cuerpo espiritual llamado la iglesia del Señor. Así que Dios decide, ¿verdad?, en ese plan, llamar de ese pueblo rebelde, pecaminoso, que había hecho tantas cosas malas, lo llama ¿para qué? Para que fuese un pueblo llamado la iglesia. Usted y yo venimos, ¿verdad?, de la desobediencia de Adán. Pero de ahí Dios los llamó a nosotros para ahora ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso es que usted y yo debemos de darle gracias al Señor, que aún siendo inmerecedores, ¿verdad?, de que Dios nos llamara y nos pusiera en la posición que nosotros estamos de ser hechos hijos de Dios, ahora nosotros tenemos, gloria al Señor, a un Dios todopoderoso, Padre eterno de nuestras vidas, a quien usted y yo servimos, y lo servimos voluntariamente con todo nuestro corazón, no porque nos obligan, no porque nos han traído a la fuerza, sino porque queremos hacerlo, ¿verdad?, y respetarlo y honrarlo, porque Él es nuestro Dios. Así que en este estudio yo quiero que usted y yo aprendamos algunas grandes verdades con respecto a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, hermanos, es algo especial. ¿Sabe por qué?
porque fue comprada a precio de sangre. Y no fue, digamos, simplemente porque, ¿verdad?, a un hombre le plació, ¿verdad?, de que alguien se reúne en un edificio. No, no. Este fue un plan maravilloso de Dios. Y por eso es que usted y yo debemos honrar, digamos, todo eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, cuando alguien escucha la palabra iglesia, probablemente piensa en el edificio, en el lugar donde se adora, ¿verdad?, o donde adoran los creyentes. Quizás piensa en el púlpito o en las bancas, ¿verdad?, o su plataforma donde están los músicos y después viene el predicador, ¿verdad? Esa no es la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia no son las bancas, la iglesia no es el púlpito, la iglesia somos usted y yo, que hemos sido llamados por la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la iglesia del Señor. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender, ¿verdad? De que nosotros tenemos una vocación, ¿verdad? Y tenemos que ser dignos de esa vocación con que el Señor los ha llamado a cada uno de nosotros. Así que la palabra iglesia, como se usa en el Nuevo Testamento, quiere decir una asamblea de llamados. Eso es lo que usted y yo somos. Un grupo de personas que hemos sido llamados para pertenecer al pueblo de Cristo Jesús, ¿verdad? Y déjeme decirle que pertenecer al pueblo del Señor debe de ser uno de los honores más grandes que el ser humano debe de tener. Si la gente se orgullece de pertenecer, ¿verdad?, a cierto grupo o a cierta familia o a cierta empresa, cuánto más no podemos gozarnos y honrar nosotros el ser parte del ejército del Señor Jesucristo, llamada iglesia del Señor. Así que esto se refiere a gente, no a un edificio. Habla de creyentes a los que Dios ha redimido, que le llama el apóstol Pablo el cuerpo de Cristo. Los versículos que nosotros leímos, ¿verdad?, de Efesios capítulo 4, Pablo allí habla acerca de que usted y yo somos el cuerpo. Y menciona de que una fe, un bautismo, ¿verdad?, un Dios y Padre de todos nosotros, porque no somos muchos pueblos, somos el pueblo del Señor. Puede haber, digamos, muchos pueblos en otros países. Puede haber pueblo de Dios en la China, en donde quiera puede haber pueblo de Dios, pero constituimos un solo pueblo, la iglesia del Señor Jesucristo, que Él compró con su sangre preciosa y que un día va a venir a llevarla, aleluya, a su presencia. Esa es la iglesia del Señor. Así que la iglesia es más que solamente un gran número de personas redimidas. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios no solo ha llamado del género pecaminoso de Adán a un pueblo para su nombre o su gloria, sino que lo ha unido en un cuerpo espiritual. El cuerpo de Cristo se refiere a creyentes redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesús. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 12, donde ahí mismo el apóstol Pablo, y vamos a ver muchos pasajes de los cuales escribió el apóstol Pablo para darle, ¿verdad?, firmeza a lo que nosotros estamos diciendo. Todo lo que vamos a presentar aquí tiene bases bíblicas. ¿Ok?
Primera de Corintios 12:27. Dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Pablo. Vosotros pues sois ¿qué? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, Pablo dice, vosotros, ustedes, los que han creído, los que han recibido la palabra del Señor, ahora son el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Significa mucho más de lo que usted y yo podemos imaginar. Ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Son aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Son aquellos que han sido rescatados de la vieja y vana manera de vivir y hemos sido trasladados, ¿verdad?, aquí al cuerpo que es la iglesia del Señor. Si vamos a Efesios capítulo 5, verso 30 en adelante, Efesios capítulo 5, versículo 30 y 32, vuelve el apóstol. Pablo le gustaba enseñar esto y lo repite en muchos pasajes bíblicos. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y quién, y la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Así que Cristo es, ¿verdad?, la cabeza de ese cuerpo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Que nosotros somos un cuerpo en Cristo, pero tenemos una cabeza. Lo que quiere decir es que el cuerpo tiene que estar sujeto ¿a quién? A Cristo, que es la cabeza. Y que usted y yo, ¿verdad?, ya no podemos, ¿verdad?, desligarnos del cuerpo y hacer lo que nosotros queremos. Porque entonces lo desconectamos del cuerpo. Para ser la iglesia del Señor, para ser el cuerpo de Cristo, tenemos que estar unidos a Cristo. Si nosotros nos apartamos de Cristo, ya no somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, sino los que permanecen, ¿verdad?, arraigados de Cristo Jesús. Y por eso es importante que el creyente se mantenga siempre firme, ¿verdad?, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que sea el cuerpo de Cristo. Un cuerpo tiene que tener cabeza. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y hablando de Cristo, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, lo mismo que el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad? Dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. Ahora, luego
Dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, para que la iglesia funcione o para que un cuerpo funcione bien, ¿qué se necesita? Una cabeza. Para que funcione bien. Ahora, un cuerpo, ¿verdad? Tiene la cabeza, pero para que funcione bien ese cuerpo, ¿qué se necesita? Ajá. Para que un cuerpo, pongamos el cuerpo en nosotros, funcione bien, ¿qué necesita? Necesita que todos los miembros estén funcionando, ¿qué? Unidos, ¿verdad? Van a estar porque no se pueden zafar. Por lo menos del cuerpo hablar de nosotros, ¿verdad? Pero necesitan estar funcionando bien. Cuando un miembro del cuerpo no está trabajando, no está funcionando, no está haciendo las funciones, ¿verdad?, que debe de hacer, ¿verdad?, que todo el cuerpo se desbalancea. Por ejemplo, si a alguien, digamos, le duele el pie y no puede caminar, todo el cuerpo lo siente. Porque no puede caminar normal. Cuando le duele la cabeza a alguien, todo el cuerpo lo siente. No siente deseos de hacer sus actividades, no se quiere levantar, no quiere, ¿verdad?, hacer nada, sino lo que quiere es ¿qué? Descansar. Bueno, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, todos los miembros deben de estar funcionando bien para que, ¿verdad?, tenga buen resultado y tenga buen funcionamiento. La cabeza está ahí, pero el cuerpo también tiene que hacer su parte. ¿Sí entiende eso, verdad? O sea, su cabeza no puede hacer, digamos, lo que el pie tiene que hacer. Entonces, todo debe de funcionar bien. La iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento el propósito de Dios de llamar a un pueblo de descendencia pecaminosa de Adán y unirlo en un cuerpo espiritual. No fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento, sino a los apóstoles. Pero en los evangelios encontramos que el Señor Jesucristo oró por su iglesia antes que ésta fuese formada. En su oración que encontramos en el capítulo 17 del libro de San Juan, el Señor Jesús oró no solamente por los discípulos que estaban con él en aquel momento, sino también por todos los que habían de creer en él en el futuro. En el verso 20 del capítulo 17 del libro de San Juan dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. En esa oración que Jesús hace, acuérdese, era, digamos, orando por los apóstoles y orando por la iglesia. En esa oración estábamos usted y yo. Él oró por los que habían de venir y habían de creer en él. Y a través de esa oración que Cristo hizo,
usted y yo hemos conocido el amor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. A través de esa oración maravillosa que hizo Jesús hace más de 2000 años, usted y yo ahora podemos, ¿verdad?, disfrutar de la presencia maravillosa del Señor Jesucristo. ¿Quién pudiera, ¿verdad?, haber creído en ese tiempo de que un gran número de personas iban a creer en el Señor? Pero Él sabía la oración que estaba haciendo. Él sabía la oración que estaba haciendo. Así que, ¿para qué oró Jesús? Respecto a los creyentes, oró que fueran uno en Él. Si usted lee la oración, ¿verdad?, del capítulo 17, usted se va a dar cuenta que Jesús ora para que los creyentes, el versículo 21, para que usted lo vea, si usted mira allí, Jesús ora por la unidad de los creyentes, así como el Padre es uno con Él, así Jesús deseaba que los creyentes fueran uno en Cristo. ¿Por qué no leemos el verso 21? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y ahí, digamos, ya se incluye ¿quién? El Padre y el Hijo, para que sean uno en nosotros. Entonces, la respuesta de Dios a esta oración del Señor Jesús es la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los creyentes son hechos uno en la iglesia, la cual es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Jesús es que la iglesia sea un cuerpo, ¿verdad?, unido a Cristo Jesús. Y aunque quizás aquí hay una iglesia y por allá en la otra esquina hay otra iglesia, pero no podemos pelearnos porque somos el cuerpo de Cristo. Mucho menos pelearlos aquí, ¿verdad? Los que estamos aquí, porque somos el cuerpo de Cristo. Y debemos amarnos así como Cristo nos ha amado a nosotros. Debemos amarnos en Cristo Jesús. Así que eso es lo que yo quiero enseñar, que usted y yo somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Y para funcionar bien no podemos estar enojados. Debemos estar gozosos, felices en Cristo Jesús. Entonces, cuando nació la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad?, la iglesia que empezó a existir en el día de Pentecostés, la iglesia había estado en la mente de Dios desde la eternidad, pero se formó en ese día, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Entonces, ¿verdad?, se formó la iglesia y se comenzó a dar a conocer, ¿verdad? Acuérdese que aún en el principio, ¿verdad?, de que se enseñó el evangelio, todavía no se reconocía a los cristianos. ¿Y a dónde fue que se reconoció por primera vez y se les llamó cristianos? Entonces, ¿por qué razón? Porque ya se fue formando la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, el cuerpo completo es la iglesia del Señor. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Porque la misma Biblia dice, ¿verdad?, porque por un solo Espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo.
por un solo espíritu, usted y yo hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Entonces la palabra Pente quiere decir 50. Y el día de Pentecostés vino exactamente 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. Después que el Señor resucitó, anduvo en la tierra, se le apareció a los discípulos y a muchos más, ¿verdad? Entonces vino el día de Pentecostés, ese día glorioso que aún se siente ahora en nuestras iglesias, el Espíritu Santo que fue dado a la iglesia del Señor Jesucristo, que el mismo Jesús lo prometió a la iglesia cuando le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y desde ese día el Consolador ha estado en la iglesia, gloria al Señor, y estará en la iglesia hasta que Cristo venga por ella. Gloria a Dios. Así que antes de subir de regreso al cielo, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y que predicaran el Evangelio a todas las criaturas. Pero también les dijo que esperaran la venida, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Así que cosas preciosas que ocurrieron, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús ascendió al cielo. Oramos por la ofrenda. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, le adoramos, le bendecimos, le glorificamos y le damos gracias, Dios amado, por esta ofrenda voluntaria, Dios, que vamos a depositar, Señor. Señor, pedimos que bendiga, Dios mío, Señor, lo que vayamos a dar, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, bendiga, Dios mío, si hay alguien que no tiene un trabajo, Dios, bendígale de una manera especial, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el día de Pentecostés, 120 discípulos estaban reunidos en lo que le llaman el aposento alto en Jerusalén, esperando la promesa que Cristo les había hecho. De pronto dice la Biblia que hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba, llenando la casa donde estaban sentados. Y luego dice que vinieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de los discípulos, quienes fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto ha venido, digamos, manifestándose desde ese día en la vida de los creyentes, o en la vida de algunos creyentes, donde el Espíritu Santo ha venido sobre ¿verdad?, ellos, y han sido llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas según el Espíritu les dé que hablen. Déjeme aclarar esto: las lenguas no son aprendidas. Las lenguas no se va a un seminario ni se va a una escuela para aprender, digamos, a hablar en lenguas. Las lenguas son según el Espíritu Santo da que hablen. Así que en ese día algo más sucedió.
La iglesia fue establecida o formada. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo unió a los 120 discípulos en un cuerpo espiritual, el cuerpo que ahora se llama el cuerpo de Cristo. Entonces, por medio del Espíritu Santo, los discípulos fueron unidos el uno al otro y el Señor Jesucristo glorificado como cabeza de ellos o cabeza de la iglesia. Antes de ese acontecimiento, gloria al Señor, había sido, ¿verdad?, anunciado que esto iba a suceder a los creyentes. Pero ahora, aleluya, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, puede disfrutar de esa promesa que el Señor hizo en aquel día. Y por eso hoy, el verso 13 del capítulo 12 de Primera de Corintios nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, por un mismo espíritu. Y cuando hablamos, hermanos, acerca del Espíritu Santo, cada vez que un creyente o una persona, digamos, recibe al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, la Biblia dice que es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el creyente que, ¿verdad?, reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces es sellado por el Espíritu Santo. Ahora, mire lo que sucede. Antes, digamos, de que ellos recibieran la promesa del Espíritu Santo, había deficiencia, ¿verdad?, en algunos discípulos. Habían ciertas cositas que todavía estaban sucediendo en los discípulos. Por eso es que es importante que todo creyente busque la presencia y la llenura del Espíritu Santo en su vida. Porque aunque andaban con Cristo, pero sucedían cositas todavía. ¿Sabe por qué? Porque quizás no estaba ahí claro, ¿verdad?, lo que realmente era ser apóstoles de Jesús. ¿Se acuerda que en una ocasión había, una pequeña discusión o palabras de quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús, ¿verdad?, tuvo que intervenir sabiendo, ¿verdad?, lo que había en el corazón de ellos. Y el Señor les dijo las razones, ¿verdad?, por las cuales alguien podía ser, digamos, grande en el reino de Dios. Y entre esas cosas dijo que tenía que ser servidor, porque a eso los llamó el Señor. Pero después que suceden estas cosas, la vida de los discípulos cambió. Ya no fue igual la vida de los discípulos del Señor Jesucristo. Aquel Pedro que, ¿verdad?, era un poquito así rápido para hablar, poquito atrabancado para hablar, después que recibe, digamos, la llenura del Espíritu Santo, la Biblia habla que comenzó a predicar. Y no esperó 2 días, 3 días, 5 días, 1 mes, 1 año. En aquel mismo día, Pedro y los discípulos comenzaron a predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Y sabe cuál era lo más sorprendente?
que no había iglesia, no había ni un lugar, pero resulta que en ese día que Pedro predicó se convirtieron 3,000 personas. O sea, yo me imagino que no todos se convirtieron, pero imagínense que se hayan convertido 3,000 personas en el primer sermón que predicó Pedro, gloria al Señor Jesús. Tiene que haber sido, digamos, un sermón, gloria al Señor, quizás poderoso, lleno del Espíritu Santo de Dios, quizás no con mucha elocuencia, pero sí con la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque eso es lo que hace que una persona se convierta a Cristo, es la unción de Dios. Así que el Espíritu Santo los unió a un cuerpo, o para que fueran el cuerpo de Cristo. A partir de entonces, diariamente, otros eran salvos y se unían al cuerpo de Cristo. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 14. Hechos 5, 14. Dice la palabra del Señor. Dice, y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número, así de hombres como de mujeres. O sea, en ese tiempo, al igual que los hombres, se convertían las mujeres. Hoy se convierten más mujeres que hombres. Pero en ese tiempo se convertían los hombres, las mujeres y todo el mundo, hasta los brujos. Hasta ellos se convertían. O sea, en otras palabras, judíos, gentiles, fueron hechos un cuerpo en Cristo Jesús. Al principio la iglesia estaba compuesta enteramente de creyentes judíos. ¿Sabe por qué? Porque esa era la mentalidad de los judíos, que Dios los había escogido a ellos y que el único pueblo, digamos, eran ellos. Pero la Biblia dice que Dios de dos pueblos hizo uno. Y ya no eran dos pueblos, ya no eran judíos, ni griegos, ni gentiles. Ahora somos un cuerpo en Cristo. Y los judíos, aleluya, tienen que aceptarlos a todos porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, pero más tarde, el evangelio fue predicado a los gentiles, los que no eran nativos o de la raza judía. Muchos de ellos creyeron y se unieron al cuerpo de Cristo en la iglesia. Los judíos y los gentiles fueron hechos uno en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Dios decide, digamos, unir de dos pueblos y hacer un solo pueblo? ¿Estaban realmente desechados los otros pueblos o los gentiles del plan de Dios? ¿Será que Dios se equivocó, digamos, al solo escoger a los judíos? No. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios de escoger, digamos, un pueblo como los judíos? El propósito era para que ellos
fueran ejemplo a los demás pueblos. Ese fue el propósito. Para que los judíos dieran testimonio de Dios. El problema es que no pasó, ¿verdad? Así. Entonces, bueno, Dios, ¿verdad? Inmediatamente después del día de Pentecostés, comenzaron a trabajar los discípulos y a hablarles también a los gentiles para que también ellos fueran parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué sucedía entonces con toda esta gente, digamos, que recibieron la palabra y fueron añadidos al cuerpo de Cristo? ¿Por qué fueron añadidos? Bueno, la razón es porque, digamos, fueron nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, no se trata de unir simplemente a dos pueblos, digamos, y que vivan como ellos quieren, sino el asunto es de unir, digamos, a aquellos que quieren, digamos, ser salvos de los dos pueblos y unirlos en uno solo. O sea, porque el requisito es aceptar a Jesús. Mire, esto fue una cosa maravillosa que sucedió, digamos, cuando los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque existía mucho odio y perjuicio entre judíos y gentiles. Los judíos consideraban a los gentiles como inmundos y ni siquiera comían con ellos. Oiga, había un problema tremendo. O sea, los judíos se sentían, mira, muy superiores a los demás. De hecho, Jesús sufrió esta discriminación. ¿Se acuerda cuando Jesús llamó, ¿verdad?, a Levi o a Mateo, que estaba sentado a la mesa de los tributos, y aquel lo invitó a su casa? Jesús fue, se sentó a la mesa y comió con ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió, digamos, con los escribas y los fariseos? Le dijeron a los discípulos, ¿verdad? Oye, pero esto no puede ser. ¿Cómo es que él se sienta a comer con los pecadores? Porque había ese problema. O sea, un judío no se podía sentar con los gentiles, con los pecadores, ¿verdad?, y comer juntos. No era posible eso. Pero Jesús nos vino a enseñar, gloria al Señor, de que no hay barrera entre gentil, entre judíos, entre quien sea, ¿verdad? Porque Él murió por todos nosotros. Todos somos iguales. Y ahí es donde está aquella palabra, aquella frase, donde el Señor, ¿verdad?, les declara y les dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos, les dijo Jesús, no necesitan médico, sino los enfermos. Esos son los que necesitábamos. Usted y yo estábamos enfermos, completamente desafuciados, gloria al Señor, del pecado, gloria a Dios. Pero Jesús vino, sanó nuestros corazones, nuestra alma fue sanada. Gloria al Señor Jesús. Y resulta que también los gentiles despreciaban y odiaban a los judíos. Cada uno se consideraba mejor que el otro. ¿Se acuerda? Allá, me parece, en el capítulo 4 del libro de San Juan, cuando aquella mujer está en el pozo y Jesús llega, digamos, claro, con propósito. Los discípulos habían ido, digamos, para que los discípulos los había mandado que fueran a comprar a la ciudad.
pero él se fue porque sabía que había alguien ahí que necesitaba salvación. Y usted sabe que cuando Jesús empieza la plática, le comienza, ¿verdad?, a pedir agua, y ella lo que le dice es: ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que acaso nosotros los llevamos con los judíos? O sea, ellos también tenían lo suyo, se desquitaban. Y no solamente, digamos, había división en que no se podía, digamos, sentar a la mesa con ellos, sino que tampoco podían adorar donde adoraban los judíos. O sea, por eso es que ella le dice: bueno, ustedes dicen que se debe de adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que en este monte. Los judíos no podían entrar allá adentro del santuario, porque había ese promedio o ese problema. Entonces, ese odio y prejuicio entró, o sea, entre judíos y gentiles, era una manifestación de la carne, esa naturaleza pecaminosa que todo el mundo, ¿verdad?, tanto judíos como gentiles, recibieron. ¿De quién? De Adán. Porque el pecado hace divisiones. Eso es lo que ha hecho el pecado. El pecado ha hecho divisiones entre los hombres. Entonces, ¿cómo solucionó Cristo este problema o este prejuicio que había con ellos entre judíos y gentiles? Lo hizo por medio de la cruz. Todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, fueron crucificados con Cristo Jesús. Así solucionó Cristo esta situación. Entonces, de los creyentes judíos y gentiles hizo Dios un cuerpo, aleluya, un hombre, Jesucristo, siendo la cabeza de todos los creyentes, formando su cuerpo espiritual para que fuesen, ¿verdad?, llamados la iglesia del Señor. Vamos al capítulo 2 de Efesios. Así que con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se solucionó el prejuicio que había entre los dos pueblos. El verso 14 en adelante dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, mire lo que hizo. ¿Hizo qué? Hizo uno, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Qué maravilloso es la palabra, de verdad. O sea, con la muerte de Cristo, vino a reconciliar a aquellos dos pueblos que no se podían mirar.
con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, también vino a reconciliarlos a usted y a mí con el Dios al que usted y yo habíamos ofendido y que no podíamos acercarlos a Él. Y ahora nos hemos acercado por medio de Jesucristo y hemos sido reconciliados con Dios y la deuda está pagada. Tremendo, ¿verdad? Y luego el mismo apóstol Pablo. Yo me gozo con esto. Y luego el apóstol Pablo dice, donde no hay griego ni judío, sino que Cristo es el todo y en todo. O sea, ya no hay griego, no hay judío, no hay gentiles, no hay, ¿verdad?, chinos, no hay japoneses, no hay mexicanos, no hay salvadoreños, puertorriqueños, ¿verdad? Que tenemos tradiciones diferentes, hablamos un poquito a veces diferente, ¿verdad? Pero somos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Y sabe cuál es lo más maravilloso? Que alguien puede ser mexicano y el otro hondureño, salvadoreño, pero ya los miramos como que somos familia. Y si todavía siente algo por alguien de otro país, entonces todavía Cristo no ha entrado en su vida. Porque ya no podemos mirar la nacionalidad, sino que tenemos que ver a Cristo a través de alguien. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. Dios ha hecho de todos los creyentes un cuerpo en Cristo. Esto es exactamente lo contrario de lo que somos por naturaleza. La vida que todos recibimos de Adán es una vida egoísta, egocéntrica. Es por eso que nos es tan difícil llevarnos bien con otras personas en muchas ocasiones. Ahora, analicemos estas dos cosas. Mire, aún todavía se manifiesta, digamos, en muchos egoísmo, egocentrismo. Todavía se manifiesta. ¿Por qué razón? Porque lo recibimos de la pecaminosidad del pecado. Pero Cristo debe de ya haber quitado todas esas cosas. Y ya no podemos tener, digamos, envidia de alguien más, ya sea porque Dios lo está bendiciendo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué bueno que Dios lo está bendiciendo. Qué bueno que trae un buen carro, ¿verdad? Qué bueno que tiene una buena casa, gloria al Señor Jesús. Qué bueno que predica o enseña mejor que nosotros. Al cabo que es para el Señor, ¿no? Es para el Señor. Así que el apóstol Pablo nos dijo cómo éramos antes de que Dios nos alcanzara y nos salvara. Mire, cuando nosotros leemos, o sea, todo lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros de lo que usted y yo éramos, mire, o sea, da miedo.
Pero déjeme darle solamente ya una escritura ya para irnos. Tito capítulo 3, verso 3. Nomás déjeme darle aquí una lista bien chiquita, ¿ok? De lo que usted y yo éramos. Dice Tito 3:3, porque nosotros, ahora mire, esto es importante. Aquí, Pablo se incluye a él. Cuando usted predique, inclúyase también. Porque muchas veces ustedes, y usted, ¿y usted dónde vino? Pues. Porque nosotros también, dice Pablo, éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, ¿verdad? Y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidias. ¿Aborre qué? Aborreciéndonos unos a otros. Ahora, pero note esto es en tiempo que pasado. Esa palabrita tiene que ser bien recordada. Éramos, ya no. Y si alguien todavía es, entonces sigue siendo. Ahora, ¿qué sucedió cuando Dios nos salvó? Él nos puso en Cristo sobre la cruz. Fuimos crucificados en Él, en Cristo, y usted y yo morimos a la vida antigua de egoísmo y de envidias. Por mi resurrección con Cristo he llegado a ser no solo nueva criatura en Cristo, sino también un miembro del cuerpo de Cristo. Así que usted y yo tenemos que entender cuál es la posición que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Mire, cuando se le da una posición a alguien de alto honor, ¿por qué se le da? Por ejemplo, vamos a decir, hablando secularmente, una persona, digamos, que estudió, ¿verdad? Entra a una compañía y lo ponen allí de secretario o secretaria. Pero ya después lo ponen en otra posición más alta. De repente, con el tiempo, llegó a ser gerente de esa empresa. ¿Por qué lo pusieron? Porque aprendió, porque es más inteligente. O sea, porque se ganó
la posición. Ahora, ¿por qué usted y yo llegamos a ser el cuerpo de Cristo? Aunque Cristo ya ganó todo en la cruz del Calvario. Pero usted y yo tenemos que hacer méritos para ser el cuerpo de Cristo. Y esos méritos son, digamos, de vivir una vida que sea agradable delante de los ojos de Dios. Una vida que vaya acorde con lo que la palabra del Señor nos enseña. Y entonces usted y yo tenemos la posición de ser hechos hijos de Dios. ¿Y sabe cuál es lo precioso? Que si somos hijos de Dios, también somos herederos con Cristo Jesús. Herederos de las bendiciones del Señor Jesús. Ah, qué precioso es la palabra del Señor. Aleluya, Jesús. ¿Por qué no se pone en pie y le damos gracias al Señor? Mire, mi deseo en mi corazón es que todos nosotros, aquí primero, podamos hacer los méritos necesarios para pertenecer a ese cuerpo de Cristo y ser agradables delante de los ojos del Señor. Acuérdese que ya no somos lo que leímos en Tito capítulo 3, versículo 3. Éramos, ahora somos el cuerpo de Cristo para la gloria del Señor Jesús. Oh, gloria al Señor, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Padre, le damos gracias en esta preciosa hora, Dios. Bendecimos y glorificamos, Dios mío, Señor, su nombre, Señor. Le damos gracias. Gracias, Dios amado, porque ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, aleluya, y somos miembros los unos de los otros. Señor, muchas gracias, Dios, por habernos, Dios mío, Señor, Padre, sacado de donde nosotros estábamos, Dios, por habernos rescatado de la vana y vieja manera de vivir, Dios mío. Señor, le damos gracias. Padre, ayúdenos, Dios mío, a ser, Dios mío, cada día mejores, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios, Señor, bendiga a Dios a su pueblo, su iglesia, Dios mío, que usted compró con la sangre preciosa del Cordero de Dios y que fuimos bautizados con un solo espíritu y con una misma fe, aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias. Bendíganos, Dios. Bendiga este pueblo, Señor. Ahora oramos, Dios mío, por todas y cada una de las otras necesidades que no hemos escuchado, Dios mío, Señor, pero que usted sabe, Dios mío. Señor, oramos por los hermanos que están enfermos en sus casas, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Usted sabe quiénes son, Dios mío. Oramos por ellos, Dios mío, para una recuperación pronta en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios amado. Oramos por el hermano Mario Rivera, Señor. Padre, ayude, Dios mío, ese varón, Dios mío, glorifíquese en él, Dios mío, haga una obra maravillosa, Dios mío, en su cuerpo, en el nombre de Jesús, Dios amado. Oramos por el hermano Pedro, Dios mío, Cruz, que mañana viene, Dios mío, del Salvador. Tráigalo con bien, Dios mío, en el nombre poderoso del Señor. Le damos gracias. Y ahora, Señor, queremos despedirnos de aquí, de este lugar, Dios mío, pero el viernes tenemos una cita, Dios mío, con el Dios resucitado. Señor, ayúdelos en el nombre de Jesús. Señor, llévenos con bien a nuestros hogares, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén y amén.